voluntarias. Voy con la Vero Silva, que ya está en pantalla, y yo con inmenso gusto te recibo siempre, Vero, tú lo sabes. Muchísimas gracias, Fer. Yo estoy muy contenta porque estoy aquí en Guayaquil. ¡Ay, qué Aquí, sí, estamos aquí. Acabo de llegar aquí. También me invitaron a otra entrevista. Estábamos con Noris Arroyave y su programa de nacional. Entonces, perdóname ahí los minutitos de retraso, pero muy contenta de estar aquí en Guayaquil diciendo que esta gran iniciativa de hacer una unidad por la paz, una unidad por recuperar ese sentido de vida que hemos perdido ya los ecuatorianos, de ese sentido de democracia que hoy parece ser que está muy lejano. Es urgente retomarlo y bueno, estamos aquí, nos estamos autoconvocando muchos porque hay muchas, porque es necesario unir todas las fuerzas para que Luisa González se convierta en la futura presidenta de nuestro país. Oye, y esta predisposición, este muy buen ánimo de unidad, parece haber sido bien recibido por la gente, ¿no? Lo conversábamos también contigo hace unas semanas y decíamos, mira, realmente esa misma gente que en la campaña anterior votó por Noboa porque era el candidato que te proponía terminar con el anti, aunque luego su identidad resultó ser otra, es la misma gente que hoy siente la ilusión de la unidad que están proponiendo ustedes desde todos los ángulos, desde todas las vertientes del pensamiento ideológico de centro izquierda e incluso quienes se posicionan un poquito más a la derecha de él. Así es, porque nos hemos dado cuenta que este país no se va a resolver con más guerra, no se va a resolver con más violencia, con este miedo que nos está proponiendo el señor Daniel Noboa, ¿no? Entonces hay que decirle muchísimas gracias por su intento, ¿verdad?, de participar en beneficio del país, pero nos hemos dado cuenta que las oligarquías, estimado Fernando, jamás tendrán un proyecto de país. Por eso esta lucha no es solamente, sí, por decir, bueno, hoy queremos a Luisa González como presidenta. No, esta lucha es para decir, no queremos nunca más, sí, que aquellos que concentran solo riqueza y poder hoy nos gobiernen. Esta gente debería estar, como lo hemos dicho, si eres el dueño de un banco, ok, haga negocios financieros. Si tienes a la corporación más grande de este país que se dedica prácticamente al negocio de la importación, ¿verdad? Y quizás exportar una u otra materia prima, bueno, haga dinero por esa vía, pero no intente manipular, no intente cooptar, capturar la institución del Estado, porque siempre habrá este choque de intereses, ¿no? Siempre estará esta gente que pues busca ver cómo saca más provecho del Estado, como estamos viendo con la familia Noboa y como también lo vimos con el señor Lasso, Fernando. Entonces yo creo que los ecuatorianos ya nos estamos dando cuenta que no podemos optar por aquellos que detentan el poder económico como nuestros representantes políticos. Y ya veremos, yo creo que esta unidad también nos debe plantear aquellos que queremos hacer política de la buena, política para favorecer los derechos ciudadanos, para favorecer e incentivar, ¿no es cierto?, a que más gente pueda tener mejor calidad de vida, pues que también tengamos políticas claras, porque obviamente parece ser que la gente no está conectando necesariamente con estas otras propuestas. Y yo sí creo que falta ahí mucha formación política, hace falta entrarle con otras respuestas y con otras propuestas a la ciudadanía para que también conecte con estas otras ofertas electorales que sí existen en el país. Y sabes que ahorita que conversábamos de esto, recordaba nuestra charla anterior, recuerda que conversábamos y yo te decía, mira, incluso yo ya percibo, y esto ya hace algunas semanas de campaña de por medio, ¿no? Yo te decía, sabes que yo ya percibo que existe un buen sector o varios amigos míos, varias personas conocidas del mundo empresarial que están bastante cansadas de esta situación, aunque naturalmente su vocación sea votar por la opción más de derecha. Hoy por hoy incluso hemos escuchado un audio de Isidro Romero, tío político y padre de los primos del propio presidente de la República, diciendo este señor hasta está compitiendo con nosotros, ¿no? Que yo recuerdo que lo conversamos aquí. Eso es lo que está ocurriendo hoy, Fernando, que la misma clase económica, ¿no es cierto?, el mismo sector empresarial está viendo con mucho desánimo
que pueda continuar un personaje como Daniel Noboa al frente de las instituciones, porque es obvio, o sea, en el Estado tú debes tener a gente que te permita hacer el ejercicio que permite la política, que es hacer ese ejercicio de puente, ¿sí? Pero como a veces decimos, cuando quieres ser el árbitro y a la vez quieres ser el dueño del partido, pues algo está mal, ¿no es cierto? Si eres el dueño del partido, sé el dueño del partido, pero deja al árbitro hacer su trabajo, porque si no, todo va a salir mal, incluso tu propio negocio de tener, ¿no es cierto?, a un partido político como una fuente de ingresos. Ese es el problema que vivimos los ecuatorianos, Fernando, ¿sí? Y que eso, que Daniel Noboa, que es el representante de un grupo económico, y hay que decirlo, del grupo económico, uno de los más importantes que tiene este país y América Latina, hoy se convierte en presidente de la República con nefastas consecuencias para la democracia, sin nefastas consecuencias para el ambiente. Mira lo ocurrido en Esmeraldas, ¿no? Y es obviamente, ellos pueden decir lo que sea, pero es negligencia del Estado. Hoy tenemos 2 ríos muertos y más de 100,000 familias totalmente que están viviendo, exacto, a la intemperie, que han perdido su supervivencia, que es obviamente el tema de la pesca. ¿Quién dice algo ante eso? ¿Sí? ¿Qué está pasando hoy con los miles de jóvenes que no entraron a la universidad y que han dejado los colegios? 500,000 de jóvenes, Fernando, datos Es atroz. oficiales, que en estos 3 últimos años, si hacemos la comparación, han dejado de estudiar. ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Dónde están? Y te digo un dato más, la mayoría de esos jóvenes son de la costa de nuestro país. Entonces hay todo un modelo fracasado y que está afectando precisamente a una de las ciudades que debería ser la capital económica, no solo del Ecuador, sino de América del Sur, y que hoy la tenemos como una de las ciudades más atrasadas, porque en términos de violencia, en términos de inversión, en términos de productividad, no está creciendo, está aún peor, decreciendo, Fernando. Así que yo sí hago un llamado a ese sector empresarial. Yo recuerdo, yo también tuve una conversación hace unos 4 años con Isidro Romero y él planteaba esta crítica que hoy lo escucho, por eso digo, seguro el audio es de Isidro, porque eran sus mismas ideas, ¿no? O sea, los empresarios de alguna manera tienen que hacer ese trabajo, ¿sí?, de generar empresa, pero cuando esos grupos económicos totalmente, enquistados en la política de hace tantos años, logran llegar a la presidencia, yo recuerdo que él lo mencionaba, pues solo están ahí para seguirse enriqueciendo y nunca velarán por eso, por el beneficio de las grandes mayorías. Y hoy es lo que estamos viviendo, Fernando. Lo hacía en esa campaña en la que participaba junto a Guillermo Sí, Lazo, sí, lo hacía como un señalamiento al señor. exacto, lo hacía en contra de Guillermo Lazo, claro, porque hay que identificar que las oligarquías no necesariamente son empresarios, ¿sí? La oligarquía son grupos económicos, pero que su existencia es precisamente o es gracias a que viven de la política y que viven de sus relaciones con el Estado y con las instituciones. Entonces, de eso a mí me parecía interesante una crítica que hacía Isidro, porque decía, oye, aquí existimos empresarios que queremos hacer pues una política pues para que este país crezca. Él incluso hablaba del Singapur de América del Sur, recuerdo. Y me parecía que como idea era interesante porque planteaba cosas muy obvias, o sea, muy obvias. Aquí, imagínate, tenemos un país que podría ser fácilmente un granero importante, no solamente para esta región, sino, di tú, para el mercado asiático, que nos ven con muchos buenos ojos, ¿verdad? Pero lamentablemente seguimos exportando solo materias primas. ¿Sabes por qué? Porque a esos grupos monopólicos, Fernando, no les interesa la industria, porque la industria se convierte en su principal competidor. Entonces les interesa mantenernos como un país monoproductor, ¿sí?, como un país prácticamente eso, de extracción, y favorecerse ellos mismos con mercados internacionales. Entonces, esta es una política de tú ya vieja que se vivió y que se criticó muchísimo en los años 70, en los años 80 incluso, porque no querían potenciar la industria de este país. Y este país, claro que tiene industria. Y tenemos lo más importante, la materia prima para hacer una industria de calidad, una industria competitiva, una industria que nos dé trabajo a los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero ¿por qué no lo han querido hacer? Porque obviamente resulta que estos nuevos grupos económicos
van a ser sus principales competidores. Por eso han acabado con el empresariado cuencano, por eso han acabado con el empresariado de Ambato, por ejemplo, de Tungurahua. Entonces, yo sí digo, ojo a los empresarios, es momento de esas alianzas importantes en función también de esa vida productiva que nos merecemos todos y todas las ecuatorianas. Y se percibe una voluntad de acercamiento mucho más sólida entre estos empresarios, de nuevo, abocados naturalmente a derivar hacia la derecha, con la propuesta de Luisa González de inyectar desarrollo a través de la conjunción de fuerzas y de las alianzas público-privadas. Yo creo que en las últimas elecciones, al menos yo que las he seguido y he tratado de llevar mis programas en los distintos medios en los que he estado conversando con actores, veo una predisposición mucho más evidente en esta elección de generar estos acercamientos con lo público. Bueno, sin duda, o sea, creo que esa es hoy nuestra labor y te digo, hemos dejado de lado las banderas políticas porque ya no es un momento donde pues el partido político sea en este momento el objetivo, que sin duda, ¿por qué no podría hacerlo en momentos de más tranquilidad social? Pero cuando te estás viendo, ¿no es cierto?, que prácticamente ya tus familiares, ¿sí?, están tocados por la violencia, que quizás alguien fue asaltado, alguien fue vacunado, incluso gente que hoy fácilmente pues puede ser secuestrada en ciudades como esta, como Guayaquil, tú dices, algo hay que hacer. Y yo también he estado en tu programa, he insistido, miremos casos parecidos. Yo he puesto aquí el ejemplo de Medellín y no me canso de hacerlo, Fernando, porque nos quieren poner la idea de que no hay más solución que la guerra, no hay más solución ahora incluso que traer mercenarios. Eso es falso, eso es mentira, eso es usar la tristeza que hoy vive la gente, la violencia en la que hoy vivimos y el miedo, ¿no es cierto?, como eso, como única salida. Mire, en Medellín lograron salir de esta tragedia, pero ¿cómo lo hicieron? Obviamente, sí, tenían una política de mano dura, pero de la mano una política de inversión social directa que ayude a los barrios más pobres, allá se llaman comunas, ¿verdad? Y les dieron parques infantiles, por ejemplo, que es algo que a esta ciudad como Guayaquil le falta muchísimo, es una de las ciudades, no sé si tengas este dato, Fernando, que proporcionalmente hablando, si tú calculas el número de espacios verdes con el número de gente, pues es de las ciudades que menos espacios verdes tiene en todo el país. Está muy por lejos de los 9 metros cuadrados por persona que se sugiere Exacto. desde... Sí, pero entonces, muy mira, por lejos. hay que Y durante años se nos hay quiso, que además, reestructurar como eso. dato adicional, Vero, durante años se nos quiso vender que las zonas peatonizadas, si se puede, pero adoquinadas, eran espacios verdes. Entonces se Imagínate, aumentaba incluso en las cifras oficiales el claro. metraje de área verde por habitante, cuando claramente esa área verde no es un área verde ni proporciona los beneficios que un área verde debe proporcionar a la ciudadanía. Exactamente. Entonces, ¿qué se dieron cuenta, no es cierto? Otras ciudades, incluso ciudades de tú que uno diría, pues no tienen los problemas que vivimos la gente, ¿no es cierto?, de países más en vías de desarrollo como los latinoamericanos, pero incluso ciudades europeas que ya se vieron cooptadas por el narcotráfico, sabían que la única solución era darle garantías a su población más joven. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Eso, darles oportunidades de estudio. Oye, aquí, eso te digo que 500,000 jóvenes de nuestro país le digan no a la universidad porque no hay cupo, porque no entraste, porque el examen, o simplemente porque sientes que no puedes, es ya un signo de decir este es un país en claro subdesarrollo o en claro fracaso. Y eso no nos merecemos. Hoy es posible hacerlo. Miremos a nuestros hermanos de Medellín. Ellos activando los barrios más pobres con certezas sociales pudieron darle mejores garantías a la gente y también crearon una policía de cercanía. Aquí se habla de la gran estrategia de guerra, ¿no es cierto? No necesitas tanta inversión. Hagamos lo que ya nos dice la Constitución, respetemos los presupuestos para nuestras Fuerzas Armadas, para la policía, no dar estos bonos millonarios, ¿no es cierto?, que te durará, ¿qué? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? ¿Cuánto va a durar
este fondo millonario que está gastando ¿no es cierto?, el candidato presidente justo en campaña. Entonces, estas propuestas, ahí sí propuestas populistas, propuestas que están acabando con el presupuesto del Estado, pues deberíamos también los ecuatorianos estar muy claros y decir, esto basta ya, esto no nos merecemos, y desde aquí, desde Guayaquil, porque aquí se va a hacer el gran cierre de campaña nacional, decirle ni un voto más a la oligarquía. No es una cuestión de estar en contra del señor Noboa o del señor Lazo o de aquellos que quizás tienen ese sueño de ser presidente. Sí, cualquiera podríamos tener ese sueño, pero el problema es que ustedes representan a grupos económicos, y esto en una democracia que se respete, Fernando, no es viable, no es posible. Sí, yo siempre digo, en México sería imposible, ¿no es cierto?, que Carlos Slim sea presidente, por más que él quiera hacerlo, porque hay instituciones, porque hay gente que se educó, que se preparó para poder ser esos representantes que necesita la sociedad, para que hagamos de estos espacios más óptimos para la convivencia de todos los sectores. Yo creo que por eso también además que tus usualmente, amigos empresarios ya no quieren votar por Novoa. o sea, muchos de ellos no, y muchos de ellos incluso a contrarios eso en su vocación natural, ¿no? Eh, Exacto. que es algo ciertamente llamativa. Te escuchaba hablar de Carlos Slim y lo primero que pensaba es que, claro, el millonario no le gusta ser presidente. Al hijo de millonario sí. Al hijo de millonario le gusta porque siente que de alguna manera obtiene, Dime que, obtiene claro. con ese atajo el prestigio que al padre le tocó toda la vida. Y ejemplos de ello hay muchísimo en la Pero Fer, historia. mira, yo creo que a todos, o sea, creo que ese sentimiento, o más bien, no es un sentimiento, ese deseo de poder, está prácticamente en la naturaleza humana. El tema es qué ocurre socialmente para poner esos frenos que se necesita poner a ciertos sectores. Qué Porque la correcto, sí. historia de la humanidad ha sido esa precisamente, ¿no es cierto? Que el hacendado, que el gamonal, que el banquero sean los presidentes. Así nació incluso nuestra república. Pero de alguna manera se fueron fortaleciendo otros espacios sociales para poner ese freno a esos grupos económicos y decirles, oye, por lo menos respeta la institución, pues respeta la Constitución, lleguemos a acuerdos básicos. El problema es que cuando estos personajes llegan, no hay acuerdos mínimos, Fernando. Se viola la Constitución. A este señor se le dice, mire, usted tiene que renunciar para seguir siendo candidato. Y no le importa, o sea, a mí me sorprendía, le vi en una entrevista a Novoa y él decía, ¿y quién me lo impide? Lo decía así, estas palabras, ¿y quién me lo impide? ¿Sí? O sea, no entienden lo que significa reglas Oye, básicas, acuerdos, porque para ellos todo funciona en términos de dinero. Y yo creo que oye, estos pero ese quién personajes me lo hacen mucho impide, daño a la democracia, Fernando. ese quién me lo impide, Vero, me parece que subraya la tarea, subraya el deber, es decir, aquí lo que ha sido Exacto. real es que no ha habido ningún tipo de contrapeso que le impida a este señor transgredir la ley. Y esa es una tarea Exacto. pendiente del Estado ecuatoriano y de la sociedad ecuatoriana en Yo general. creería que de la sociedad ya, porque sabes que las instituciones en este momento hemos visto ahí una cooptación muy burda de esa institucionalidad que deberían estar para garantizar esos poderes, dicho en función de la gente, pues, o sea, ¿qué está pasando con el CNE? ¿Qué pasa con el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Por qué revictimizan a Verónica Abad, que hoy podría ser, ¿sí?, si tendría las facultades amparadas por nuestras autoridades, la presidenta, y que reemplace de una manera normal, ¿no es cierto?, que en democracia eso es lo que se espera al candidato que quiere reelegirse, pero ni siquiera esas mínimas formas, Fernando. Entonces yo sí digo, ojo, ojo, porque no quisiéramos llegar a circunstancias mucho más graves donde todos salimos perdiendo, no solamente los más pobres, no solamente la clase media. Así que yo sí creo que estos modelos empresariales de gobierno han fracasado, Fernando, y yo sí espero que seamos ciudadanos que nos hemos preparado para ello, o por lo menos aquellos que entienden la política de manera diferente, los que puedan hacer esta transición, ¿no es cierto?, a una democracia mucho más participativa y no una democracia, pues, de la billetera, que es lo que hoy tenemos. Oye, y justamente esta realidad hace palpable el inmenso desafío que
se reposa ahora no solamente en reinstitucionalizar a nivel público, a nivel instituciones, sino también en desarraigar esta, esta vorágine de odio, de enfrentamiento y etcétera que hemos venido alimentando durante los últimos años, pero de la mentalidad de la propia gente, de la propia sociedad, de los propios hermanos, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, que han sido alimentados desde lo político para construir en sí un individualismo que lo separa del otro. Y pienso yo que esa es una tarea primordial que va de la mano con cualquier reinstitucionalización, ¿no? Tiene que desarraigar estas ideas de la gente, de quien hace país. Sí, 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 sin duda, o sea, pero como tú señalas, pues de esa responsabilidad también sí depende muchísimo de quienes estamos pensando en la política, ¿no es cierto? De cómo podemos informarle a la ciudadanía qué modelo de gobierno pues nos merecemos, o sea, qué modelo de país queremos. Porque ahora lo que estamos es regresando a lo peor del siglo XIX, Fernando, ¿sí? O sea, o a las aristocracias europeas que, valga decirlo, muchos terminaron en la guillotina, ¿no? Porque sabías muy bien que tener a esos poderes totalmente cooptados, monopólicos, le hacían mal a toda la sociedad. Entonces, no queremos llegar a eso, o sea, no podemos volver 200 años atrás. A este país le ha costado vidas, le ha costado décadas poder restablecer sus instituciones, una idea democrática. ¿Por qué tenemos que volver a ese pasado, Fernando? ¿Por qué tenemos que volver a que el dueño de la hacienda sea el que dirige este país? ¿Por qué tenemos que volver a que sean esos banqueros que quebraron a este país en el año 1920, 1930? Acabaron, este país estaba en manos de un banco que se llamaba el Banco Agrícola. Casi la mitad nos regalan al Perú, ¿no es cierto? Por las deudas supuestas. Bueno, hasta moneda se emitía en ese tiempo a través de la banca privada, del Banco Exacto, Comercial estábamos Agrícola. en manos de ellos y te digo, si no era por guayaquileños valiosos, guayaquileños de verdad patriotas, pues ya esta ciudad maravillosa sería parte del Perú, ¿verdad? Pero bueno, esa historia ahí habrá que contarla mejor. Pero bueno, aquí estamos y este es un Ecuador, de tú, que entre, no sé, costeños, serranos, cholos, afros, amazónicos, indígenas, ¿verdad? Hemos, desde nuestras distintas aristas, espacios, hemos estado poniendo nuestro granito de arena para que sea un Ecuador para todos. Hoy tenemos la posibilidad de hacerlo, la oportunidad, y que veamos esta unidad, Fernando, esta posibilidad de la unidad, no el triunfo de un partido político. Hoy ya no es una cuestión solo de partidos políticos. Y yo le he dicho y se ha dicho, ojalá Luisa González, yo la he sentido y asumido ese discurso también. Este no es un triunfo solo de Luisa González o de la Revolución Ciudadana. Es un triunfo de la vida, de la paz, de la democracia que hoy necesitamos todos los ecuatorianos, Fernando. Pero tú has hecho un trabajo bien interesante justamente en tender lazos, en tratar de construir puentes con personas que incluso aún sin estar a distancia ideológica de la Revolución Ciudadana han guardado, por supuesto, la Revolución Ciudadana fue 10 años gobierno, eso ha creado resentimiento, eso ha generado apreciaciones sobre lo que fue o sobre lo que no fue posible hacer durante ese periodo de gobierno. ¿Cómo has percibido en esta ocasión, ¿no? Personas que haciendo política siempre se han mostrado contrarias a las posiciones de la Revolución Ciudadana por A o B motivo, pero que hoy hemos visto incluso en un video que tú publicabas en redes sociales, han manifestado un acercamiento, tal vez no con la Revolución Ciudadana, sino con la necesidad de reconciliación y avance que nos reclama el país en este momento? Exactamente, porque yo lo que creo es que posicionar la unidad sin agenda, sin propuestas, Fernando, también es ir traicionarle a ese pueblo ecuatoriano que hoy necesita respuestas. Entonces, yo sí creo que hay que decirle a la ciudadanía que esta unidad no es una unidad gratuita, ni es una unidad sin propuestas, como lo hemos dicho, no hay cheques en blanco. Que estos nuevos actores que se están sumando a que el triunfo de Luisa González sea verdaderamente un triunfo de una gran mayoría, también signifique que tengamos la posibilidad de decirle cero y basta a la corrupción.
No queremos más corruptos que vean la posibilidad de entrar a un gobierno solamente para enriquecerse, que ha sido, di tú, el lastre y el mal que le ha manchado a proyectos muy interesantes en este país. Pero basta de corruptos, eso sí tiene que ser como un lema, ¿no es cierto?, para el nuevo gobierno. Porque mira, estos corruptos siempre existen, Fernando, siempre están dispuestos a poder sacar alguna tajadita. Yo creo que poniendo gente nueva, voces y tú mucho más conscientes, gente preparada que esté por lo menos pendiente de lo que estás haciendo, se podrá garantizar que no se caigan los viejos errores que hicieron de propuestas interesantes prácticamente parte de esa vieja política y de ese viejo pasado que ya no queremos las nuevas generaciones. Comparto contigo en que ese es el momento histórico. Este Exactamente. tiene que ser la caldera donde se cocinen nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos cuadros, nuevas propuestas desde la unidad y desde la reconciliación. Mi abrazo gigantesco, Vero, siempre muy agradecido por el tiempo que nos dedicas. A ti, Fer, y bueno, decirles a los amigos, amigas que te siguen, porque tienes un público maravilloso, que ese momento de la unidad es un momento para todos. Que no dejemos esto, que es la construcción de nuestro país, solamente a los políticos o solamente a los grupos económicos. No, hoy es momento de que nosotros también, desde nuestros espacios, ¿no es cierto?, desde el colegio, la universidad, desde nuestras pequeñas o grandes empresas, también podamos soñar en ese Ecuador de paz, en ese Ecuador de futuro. Y ojalá que este 13 de abril pues se puedan unir esas distintas voluntades, Fer. De verdad que sí. Mi muy cariñoso abrazo, querida Vero. Te mando un abrazo también, Fer. Saludos a todos. Chao, chao. Gracias, suerte. Vero Silva, ex candidata por el Partido Socialista en unión con Pedro Granja a la vicepresidencia de la República en la primera vuelta electoral, que ahora ha plegado a la campaña de Luisa González.